El océano tiene memoria. Cada corriente que se desplaza, cada cambio de temperatura, cada alteración en la vida marina deja una señal, una huella que la ciencia intenta analizar o comprender. Pero existe una pregunta que todavía debemos contestar. Si el océano nos está dando señales, ¿estamos realmente aprendiendo de ellas? Durante décadas, el Perú ha enfrentado a uno de los fenómenos climáticos más importantes del planeta, el fenómeno El Niño Oscilación del Sur, conocido como ENOS por sus siglas. Un fenómeno natural que ha acompañado a la humanidad durante miles de años. Sabemos que hoy está ocurriendo y que siempre ocurrirá temporalmente. Sabemos que modifica las temperaturas del océano. Sabemos que afecta a los ecosistemas, la pesca, la agricultura y las poblaciones costeras. No obstante, cada vez que aparece un evento intenso, como el que estamos viviendo, muchas veces volvemos a escuchar las mismas palabras. ¿No estamos preparados? Entonces surge una pregunta esencial. ¿El problema realmente es el niño? ¿O el verdadero problema es olvidar las lecciones que nos dejó este? Soy Israel Omar Luna y esto es Ágora Pesquero, un espacio donde la ciencia, el océano y el conocimiento se encuentran para comprender los grandes desafíos ambientales de este tiempo. Para comprender por qué el niño genera tantos impactos, primero debemos entender qué ocurre en el océano. El fenómeno El Niño forma parte del sistema climático denominado ENOS, es decir, el Niño Oscilación del Sur. No es simplemente un calentamiento del mar, es una interacción compleja entre el océano y la atmósfera. En condiciones normales, los vientos alisios transportan las aguas cálidas superficiales del Pacífico hacia el oeste, acumulándolas cerca de Indonesia y Australia. Mientras tanto, frente a la costa peruana, ocurre un proceso fundamentalmente denominado afloramiento costero. El afloramiento permite que aguas profundas, cargadas de nutrientes, como nitratos y fosfatos, lleguen a la superficie. Esos nutrientes alimentan al fitoplancton, organismos microscópicos que representan la base de la productividad marina. En otras palabras, los nutrientes alimentan al fitoplancton, el fitoplancton alimenta al zooplancton, el zooplancton sostiene a pequeños peces y esos peces sostienen a una enorme red ecológica y económica. Cuando ocurre el evento del fenómeno del Niño, esta dinámica cambia. Las aguas cálidas avanzan hacia el Pacífico Oriental. La temperatura superficial aumenta. La distribución de nutrientes se modifica. Y todo el ecosistema responde en ese sentido. Por eso el Niño no es simplemente un evento meteorológico. Es una transformación temporal del sistema océano-atmósfera que puede modificar la vida en el mar y en la tierra. La historia nos muestra que el Niño no es un fenómeno nuevo. El Perú posee registros históricos y científicos de grandes eventos que cambiaron profundamente nuestro territorio. Entre 1982 y 1983 ocurrió uno de los eventos, El Niño, más intensos registrados durante el siglo XX. Sus efectos fueron observados a escala global, pero tuvieron consecuencias muy importantes en Sudamérica. En el Perú se registraron lluvias extraordinarias, daños en infraestructura y modificaciones importantes en los ecosistemas marinos. 15 años después, entre 1997 y 1998, ocurrió otro evento extraordinario. Este episodio permitió mejorar enormemente el conocimiento científico del ENOS. Se fortalecieron los sistemas de observación oceánica y los modelos climáticos. Pero también dejó una enseñanza. Conocer el fenómeno no significa automáticamente estar preparados. Para el año 2017,
Aproximadamente hace casi 10 años, ocurrió un evento diferente conocido como Niño Costero. Su origen estuvo relacionado con condiciones regionales frente a la costa peruana y generó lluvias intensas, inundaciones y grandes impactos sociales. Cada uno de estos eventos produjo una enorme cantidad de información, es decir, informes técnicos, investigaciones, datos oceanográficos y experiencias humanas, muchas de ellas dramáticas. Pero aquí aparece la pregunta central de este episodio. ¿Qué hacemos con todo ese conocimiento después de que pasa la emergencia? Para entender realmente las consecuencias del Niño, debemos mirar más allá de la superficie del océano. Porque cuando cambia la temperatura del mar, no solamente cambia el agua, cambia toda una red de vida. El mar peruano es uno de los ecosistemas más productivos del planeta, y esto es gracias al sistema de la corriente de Humboldt. Este sistema es una corriente que transporta aguas frías desde el sur y junto con el proceso de afloramiento costero permite que nutrientes esenciales lleguen desde las profundidades hacia la superficie. Esos nutrientes sostienen la productividad primaria del océano. Y aquí comienza una historia invisible para nosotros. Pequeños organismos llamados fitoplancton utilizan esos nutrientes y la energía solar para producir materia orgánica. Aunque son microscópicos, representan uno de los pilares fundamentales de la vida marina. Entonces, el fitoplancton alimenta al zooplancton. El zooplancton alimenta a pequeños peces. Y esos peces sostienen especies comerciales y grandes depredadores. Esta relación nos muestra algo importantísimo. El océano funciona como un sistema conectado. Cuando una parte cambia, las demás responden a esos cambios. Durante eventos de El Niño intensos, el ingreso de aguas más cálidas modifican las condiciones normales del ecosistema. La temperatura aumenta, la distribución de nutrientes puede cambiar, y lo hace. La profundidad donde se encuentra la mayor productividad marina puede también modificarse. Como consecuencia, muchas especies responden a esos cambios, entonces algunas se desplazan hacia zonas más favorables, otras modifican su profundidad, algunas otras especies tropicales pueden aumentar su presencia temporalmente, mientras que especies adaptadas a aguas frías reducen su disponibilidad en determinadas zonas. Uno de los mejores ejemplos es la anchoveta peruana. La anchoveta, en Growling Ringens, es una especie esencial, fundamental para el ecosistema marino peruano y para la economía nacional. Su importancia no solamente está relacionada con la industria pesquera, también cumple un papel ecológico, un rol ecológico fundamental porque conecta la productividad del plancton con los niveles superiores de la cadena trófica, de la cadena alimenticia. Durante eventos cálidos intensos, la anchoveta puede modificar su distribución. Esto puede afectar su disponibilidad para las actividades pesqueras, y aquí debemos entonces hacer una precisión científica esencial. El Niño no significa necesariamente que genere la desaparición de especies. Lo que ocurre es que el ecosistema cambia durante estos eventos. Las especies responden a esas nuevas condiciones, por tanto. Y esa respuesta del océano termina llegando hasta nosotros. Porque el océano no está separado de nuestra vida diaria, cuando cambia la disponibilidad de los recursos pesqueros, pueden cambiar también las actividades de miles de pescadores artesanales, los ingresos de estas comunidades pesqueras artesanales o costeras, la producción industrial y la disponibilidad de alimentos de origen marino. Por tal motivo, estudiar el fenómeno del Niño no es solamente estudiar temperaturas
referidas al mar. Es estudiar cómo un cambio ambiental puede recorrer toda una cadena, desde un microorganismo invisible hasta la mesa de una familia peruana. Durante las últimas décadas, la humanidad ha construido una enorme capacidad para observar al planeta. Hoy podemos conocer la temperatura del océano mediante satélites, podemos observar corrientes marinas, podemos analizar cambios en los ecosistemas, podemos construir modelos para anticipar escenarios futuros. Pero existe una diferencia fundamental entre tener información y tener conocimiento. La información son datos organizados. Por ejemplo, una temperatura del mar, una anomalía climática, una variación en las capturas pesqueras. El conocimiento aparece cuando comprendemos qué significan esos datos y cómo utilizarlos. Por ejemplo, saber que una determinada condición oceanográfica puede afectar la distribución de una especie y tomar decisiones anticipadas. Entonces nos surge una pregunta. ¿Cómo hacemos que la información científica se transforme en decisiones útiles? La gestión del conocimiento busca precisamente eso. Permite que una organización capture la información, conserve experiencias, comparta aprendizajes y mejore sus decisiones. El investigador japonés Ikuro Nonaka nos dice lo siguiente: el conocimiento se construye mediante la interacción entre dos tipos de conocimiento. ¿Y cuáles son estos? Tenemos el conocimiento explícito, el cual es aquel que podamos o que podemos almacenar. Por ejemplo, informes técnicos, científicos, bases de datos, mapas, modelos climáticos, publicaciones académicas. El otro conocimiento es el tácito. Este es aquel que nace de la experiencia. Por ejemplo, el conocimiento de un pescador que reconoce cuando cambia el mar. La experiencia de una comunidad vecinal que sabe cómo responder ante una inundación o inundaciones que se pueden dar en determinados momentos por intensas lluvias. La interpretación de un científico después de años estudiando un ecosistema. La verdadera fortaleza aparece entonces cuando ambos conocimientos trabajan juntos. Después de cada gran evento extremo, como el fenómeno del Niño, queda algo más que pérdidas. Y lamentablemente a veces quedan pérdidas humanas, de viviendas, etc. Pero también quedan experiencias, ¿no? Aprendizajes, digamos, y muchas reflexiones y preguntas. Una sociedad entonces que se prepara no es aquella que nunca enfrenta problemas, es aquella que aprende de los mismos. Esto se relaciona con un concepto muy conocido denominado aprendizaje organizacional. Una organización aprende cuando analiza sus errores, conserva su memoria institucional, adapta sus procesos y mejora sus respuestas. Pero cuando una institución pierde sus aprendizajes, ocurre algo peligroso. Cada nueva emergencia parece comenzar desde cero. En el caso del fenómeno del Niño, el desafío no es solamente generar más datos. El desafío es conectar la ciencia, las instituciones, las comunidades, la experiencia local y las decisiones públicas. Porque un informe guardado en un archivo no cambia una realidad, pero un conocimiento aplicado sí puede reducir los riesgos.